de detective a Lola Lago. Es buscando para un detective nuevo. Aquí son el 4 entrevistas. Hola. Hola, ¿cómo está usted, señor Burrito Enchilada Chalupa? Lo siento. Muchas gracias por hablando conmigo. Me gustaría aprender más de usted. Primero, puedo llamarse Taco. Gracias por hablando conmigo también. Y sí puede llamarme Taco. Deseo decir que quiero trabajar para su oficina de detectives mucho. Estoy muy ansioso empezar trabajando con su oficina. Bien, Taco. Dígame de su historia de trabajar, por favor. ¿Dónde, cuándo y por qué no trabaja allí ahora? Sí, trabajaba al Madrid Agencia de Detectives por 2 años en Madrid, España. Salí porque recibí un trabajo en la policía de Madrid como un detective homicidio. Trabajaba por la policía por 3 años. Un detective homicidio, muy bien. ¿Por qué salió esta trabajar? Mal. Salí porque mi jefe era un burro. Mi jefe no se gustaba. Mi jefe pensaba que era un empleador malo, porque era temprano de vez en cuando y pensaba que era tratando de tomar su trabajo. Era temprano 2 veces solamente porque el tren era roto, que mi jefe pensaba es no importante. Estoy un buen trabajador y ahora un detective excelente por su agencia. Un más pregunta. ¿Qué es el pague de trabajador y cuántas horas de vacaciones son allí cada año? ¿Y tengo un pastel? No. $50,000 y 4 semanas de vacaciones. Pero me gusta pasteles. ¿No? Gracias también por hablando conmigo. Deseo oír para usted rápidamente. Claro. Se llamará después hablaría con mis socios. Tengo una más pregunta. ¿Se llama su jefe a la policía de Madrid por un referencia? No, no, él es muerto. Él fue en el techo de su oficina cuando le empujé apartado el edificio. Empujándolo fue un accidente, pero pasaba 3 años en cárcel. Buenas tardes, Taco. No llames aquí también, por favor. Hola. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Bienvenido a nuestra agencia. Gracias, mucho gusto. ¿Desea agua para beber? Sí, un poco de agua estaría bien. ¿Cómo se llama? Me llamo Cucufara Celia Mir Rodríguez. ¿Y usted? Me llamo Paco Pulos. Mm, ¿Has traído una copia de su currículum? sí, aquí está. Gracias. ¿Por qué interesarme en el trabajo? Porque ha sido mi sueño de ser un gran detective. ¿Sabe usar la computadora? Sí, estoy muy bien. ¿Puedes conducir un coche? Sí, estoy muy bien. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. ¿Podré usar mis esposos? ¿Es posible? Muy bien, muy bien. Sí, ¿podré utilizar mi arma? ¿Es posible? ¡Fantástico! ¿Tiene experiencia en el trabajo de detective agencia? No, pero lo he visto en la televisión y he mirado a la gente en el internet. Ya veo. Gracias por venir. ¿Eso es todo? Eso es todo de las preguntas de la entrevista.
¿Qué tengo para ti? ¿Conseguir el trabajo? Lo siento, no está calificado para este trabajo. Pero ¿puedo llamar? Chica es loca, pero bonita. Hola, Hola, me llamo Margarita, soy de la Secretaría de la agencia. me llamo María Sofía María Hernández Sancho. Encantada. Estoy buscando para un socio nuevo. Yo espero que conozca una persona confiable, inteligente y calificada. ¿Todo bien, Sofía? No, María? no estoy bien. Estoy nerviosa porque es mi primera entrevista. Yo tomo una pastilla para mi relajo, pero la pastilla no fuerte bastante. ¿Se gustaría una pastilla? No. Y no te preocupes. Yo veo su hoja de vida. Dice que asistes a la Universidad de Madrid, una buena escuela. Sí, yo asisto a clases por 2 meses. ¿Cierto? ¿Tiene experiencia? No, no tengo experiencia, pero me gusta mirar programas de televisión como CSI o Derecho y Orden. Yo veo. Gracias, Sofía María Hernández Sancho. ¿Tengo que trabajar, señorita Margarita? Lo siento, señorita. Salga a mi oficina ahora mismo. No, me quiero hasta darme un trabajar. Yo le mando la policía. Hola. Hola, ¿cómo está usted? Muy bien. Gracias. Mi nombre es Lola Lagos. Yo soy el jefe investigador. Mucho gusto. Mi nombre es Valeria. Encantada. ¿Qué experiencia laboral tiene? He trabajado en una otra agencia. Era una secretaria para 2 años. Muy bien. ¿Qué tipo de trabajo hizo? Yo recibió llamadas telefónicas y le ayudaba a mi jefe en general todos los días con clientes. Bueno. ¿Cuál es su mejor habilidad? Tengo habilidades de la gente y puedo hablar con muchas personas. Es muy importante que una persona este típico trabajo poder comunicarse claro. Creo que su facilidad de expresión es muy para el trabajo. Sí, gracias. Tengo experiencia con computadoras también. Tengo una licencia de la tecnología y en la justicia penal. Excelente, Valeria. ¿Cuál es su debilidad? A veces puedo ser muy agresivo cuando yo hablo con un criminal. Yo comprendo, muchos criminales son locos. Estoy buscando a su currículum ahora. Su es la trabajador muy calificado. ¿Puede empezar el mes? Sí, absolutamente. ¿Qué hora le gustaría que llegara? 7 de la mañana. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Bueno.